¿Compartieron el Jamboard? grabando. Ah, Ah, sí, sí, sí. sí. Ya. Ya. Ya estamos entonces. Perfecto. Se ve mi Se ve mi pantalla, pantalla, ¿verdad? ¿verdad? Ajá, exactamente. Ya. Ya. Bueno, voy a Voy a estar estar dedicándome dedicándome a a resolver resolver y y explicar explicar los los ejercicios de ejercicios de física en física esta en esta segunda segunda parte. parte. Y Y vamos, vamos, bueno, bueno, ustedes, ustedes, por por favor, favor, como como tienen tienen el rol de el organizadores, organizador, pueden ir, pueden ir ya ya vamos a vamos a comenzar. comenzar. Bueno, en la Pregunta pregunta uno nos nos dicen, dice, una una unidad de unidad de disco de disco de computadora computadora se se enciende enciende partiendo de partiendo de reposo reposo y y tiene una tiene una aceleración aceleración angular angular constante. constante. Si la Si la unidad unidad tardó tardó 4,14 4,14 segundos en segundos en realizar su realizar su segunda segunda revolución revolución completa, completa, ¿cuánto ¿cuánto tiempo le tiempo le tomó tomó realizar su realizar su primera primera revolución revolución completa? completa? Bueno, este Bueno, este esquema esquema es es cinemática cinemática y y es una es cinemática rotacional, debido a que pues hay un disco, gira, tiene aceleración angular, nos hablan de revoluciones, entonces el tema directamente es movimiento circular, se puede decir. Así como hay un movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado, también existe un movimiento circular, se puede decir uniforme acelerado, que es análogo al movimiento lineal acelerado o uniformemente acelerado. Eh, Dice que se enciende partiendo del reposo, es decir, que al inicio tiene una velocidad, en este caso hablaríamos de velocidad angular, igual a cero radianes por segundo sería, y tiene una aceleración angular constante. Esa palabra es clave porque nos permite aplicar las fórmulas básicas que conocemos del movimiento, ya sea de movimiento rectilíneo uniforme variado o el movimiento circular uniforme acelerado, que es análogo al, como había dicho anteriormente. Las fórmulas serían básicas. Estas serían las fórmulas. En la primera tenemos que, en este caso sería velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más dos veces la aceleración angular por el tiempo. No, perdón, sería así nomás. Aceleración angular por el tiempo. Ahora, hay otro que es cuando es velocidad angular final al cuadrado, que es velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces aceleración angular por el desplazamiento angular. También tenemos otra fórmula, en realidad son cuatro, que es el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio por aceleración, bueno, en este caso sería aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y el otro sería velocidad inicial más velocidad final, o bueno, para ponerlo en orden, sería la variación del desplazamiento angular es velocidad inicial angular más velocidad final angular sobre 2 y por el tiempo en la que se demora la partícula en moverse. Bueno, estos serían las fórmulas básicas
Y acá no es tan común hacerlo de forma vectorial, así que por eso se va a poner el signo más menos. Y esto sí va a depender, ¿no? De la aceleración en realidad. Simplemente cuando la aceleración o la dirección o la aceleración la aceleración produce que la velocidad angular disminuya, pues se pondrá menos. Y si produce que la velocidad angular aumente, se pondrá el signo más. En ese caso sí, sí se puede poner esos signos. Bueno, vamos a dibujar el disco y vamos a establecer dos momentos. En este caso, el primer momento sería cuando el tiempo vale cero, o sea, un tiempo inicial o un tiempo sub cero, y luego un tiempo final. Bueno, entonces nos dicen, una unidad de disco se enciende partiendo del reposo. Para analizar mejor el movimiento del disco, vamos a analizar primero de una partícula del disco, debido a que el movimiento de una partícula, sobre todo en un movimiento rotacional, pues suele ser similar al movimiento en general de todo el cuerpo del disco. Así que vamos a analizar una partícula que digamos que se encuentra en la periferia del círculo o del disco. Entonces, al inicio esta partícula va a tener una velocidad inicial de 0 radianes por segundo. Y él va a girar, obviamente. Como dice acá, se enciende, entonces va a moverse. Y en realidad el ángulo que se mueve, o la dirección, mejor dicho, de giro no influye mucho acá. Puede ser ya sea en un sentido antihorario o en un sentido horario. Vamos a considerar que se mueve en sentido horario. Igual no va a alterar en el resultado. Igual también se puede hacer por el sentido antihorario y va a resultar lo mismo. Bueno, entonces al inicio nos dice que la partícula tiene una velocidad angular de 0 radianes por segundo y luego va a girar y de tal manera que va a hacer eh, una revolución. Entonces acá, supongamos que ya giró, entonces va a llegar acá y va a llegar otra vez a la misma posición. En este caso ha dado una revolución. Y pues obviamente tendrá su velocidad angular final, que ahorita no sabemos cuánto es, pero lo que sí podemos decir es que se demoró cierto tiempo, en este caso. Vamos a poner que se demoró un tiempo T1. Entonces, esa en realidad solamente estamos analizando para una revolución. Luego vamos a analizar para dos revoluciones, que también nos dan ese dato. Entonces, si el tiempo que se demoró es T1, digamos, podemos establecer esta fórmula de acá, que es conveniente en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos el desplazamiento angular, la velocidad inicial es cero y hace que esto se reduzca fácilmente. Entonces sería el desplazamiento angular, como ha dado una revolución, sería 2pi. Entonces sería 2pi radianes es igual a velocidad angular inicial por tiempo, que en realidad pues sería cero, simplemente. Y vamos a asumir también que la aceleración angular pues es positiva.
porque como al inicio está en cero, entonces tiene que aumentar, ¿no? De rapidez, de velocidad angular tiene que aumentar. Entonces, esa velocidad angular tiene que ser positiva. Quedaría igual así. Un medio por la aceleración angular por este tiempo 1 al cuadrado. Bueno, esa es una ecuación, realmente, no podemos obtener nada. Sin embargo, esta ecuación nos va a servir debido a que tenemos otro dato. El dato es que tardó 4,14 segundos en realizar su segunda revolución completa. O sea, para explicarlo mejor, la partícula va a girar una vuelta y luego va a girar otra vuelta. Pero es en esa segunda vuelta nada más que demoró esta cantidad de tiempo. No es que en todas las dos vueltas haya demorado esta cantidad, simplemente la segunda revolución, o sea, en la segunda vuelta. Entonces, vamos a dibujar acá el disco de nuevo, que ya sería como un tercer momento. Y ahí está, ahí tenemos el tercer momento. A ver, un ratito. Bueno, en este tercer momento, ya la partícula ya ha recorrido una vuelta, o sea, 2pi radianes, y pues va a recorrer otra vez otra vuelta. Y va a llegar al misma posición, a la misma posición. Entonces, la partícula va a estar acá de nuevo, y acá se va a decir que ya dio 2 revoluciones. Entonces, si dio 2 revoluciones, ya no giró 2pi radianes, sino en total ha girado 4pi radianes. Entonces el desplazamiento angular en este caso ya sería 4pi radianes. Y la velocidad angular pues sí se mantiene aquí, sería 0 radianes. Entonces la velocidad final, bueno, no importa mucho porque en esta fórmula eh, no tenemos, o sea, no nos interesa el dato de la velocidad angular final. El tiempo, bueno, el tiempo va a ser obviamente este tiempo 1, que es lo que se ha demorado en la primera revolución, más el tiempo que se ha demorado en la segunda revolución, que viene a ser este tiempo, que es 4,14 segundos. Entonces podemos plantear nuestra ecuación. Nuestra fórmula quedaría así, a ver. Quedaría desplazamiento angular, que es 4pi radianes, es igual a velocidad inicial por el tiempo, pero el tiempo sería el tiempo inicial que demoró en dar la primera revolución, más eh, un nuevo tiempo que ha demorado en dar para la segunda revolución, que sería 4,14 segundos. Esto más un medio por la aceleración angular por otra vez el mismo tiempo, que es t1, más 4,14 al cuadrado. Y bueno, acá, como habíamos dicho, el velocidad angular es 0, y pues esto se elimina. Entonces quedaría 4pi es igual a un medio por alfa por t1 más 4,14 y todo esto al cuadrado. Acá tenemos una ecuación 1, y acá tenemos otra ecuación. Entonces, con estas dos ecuaciones se observa que fácilmente podemos obtener el tiempo 1, y justamente eso es lo que nos piden. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar su primera revolución completa? Entonces, es ideal resolver estas ecuaciones, esta de acá y esta de acá. Y bueno, esto se puede resolver fácilmente dividiendo ambas expresiones. Entonces lo que vamos a hacer es dividiendo
2 sobre 1. Obtenemos lo siguiente. Sería 4pi sobre 2pi. Entonces 4pi sobre 2pi pues sabemos que es 2. El 1 medio, este 1 medio de acá se va a dividir con este y pues obviamente no va a quedar nada. O sea, porque va a ser 1 medio alfa, 1 medio por alfa sobre 1 medio por alfa es 1. Lo que sí va a quedar es esto. Esto sobre esto. Entonces sería tiempo 1 más 4,14 al cuadrado sobre T1 y todo esto al cuadrado. Bueno, ahora sí se ve que es más simple resolver esta ecuación, debido a que solo tenemos una incógnita, que es el tiempo 1, sub 1. Aquí lo que podemos hacer es sacar raíz de ambos miembros y tendríamos que raíz de 2 es igual a tiempo 1 más 4,14 sobre tiempo 1. Sacamos raíz de ambos miembros. Y bueno, así quedaría. Lo que podemos hacer acá es multiplicar raíz de 2 por T1. Y bueno, al final nos queda así. Raíz de 2 por tiempo 1 menos tiempo 1. Y esto pues va a resultar 4,14. Eso es simple porque el tiempo 1 pasa a multiplicar acá y este tiempo 1 pasa a restar. Entonces queda así. Podemos factorizar el tiempo 1 y quedaría tiempo 1 por raíz de 2 menos 1 es igual a 4,14 segundos. Y bueno, acá tiempo 1 es igual a 4,14 sobre raíz de 2 menos 1. Y bueno, esa sería la respuesta. Claro que con calculadora sí nos saldría un número más preciso. A ver, voy a probar con calculadora. Creo que alguien ha entrado. Ah, hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, estábamos justo, estaba resolviendo el primer ejercicio de las preguntas que había mandado por el WhatsApp. A ver, vamos a ver cuánto sale. A ver, lo voy a pasar a calculadora, ¿ya? Bueno, me sale 10,09 más o menos. O sea, esto es como decir 4,14 aproximadamente raíz de 2 menos 1 es 0,41 y esto sale 10,09. Y bueno, esto se puede aproximar a 10. Entonces, la respuesta de esta pregunta sería 10 segundos, porque es aproximado, casi 10. Creo que has venido recién, Juan, por eso tal vez no, tal vez de repente tengas dudas. Sí, normal, normal. Ya, vamos por la segunda pregunta. Ah, esta pregunta está un poco larga, pero vamos a hacerlo. Ya, bueno, acá nos dicen, la viga de la figura es de 5.000 kilogramos y 20 metros de largo hace de carril aéreo.
Sobre ella se desliza un colgador en el que colocamos 10.000 kilogramos de carga. Determine la tangente del ángulo que forma la fuerza ejercida por la pared sobre la viga con la horizontal cuando la carga se encuentra a una distancia de 16 metros de la pared. Considere que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, alfa vale 53 grados y que se desprecian los pesos del colgador y el cable. Bueno, entonces aquí alfa pues, vamos a poner 53 grados para no olvidarlo. Y bueno, en este caso lo conveniente es, como nos piden analizar fuerzas, entonces, y además asumimos que la viga pues no se mueve, está estático, entonces el tema pues va a ser estática. Y para estática hay dos condiciones. Uno es equilibrio de traslación. Ahora vamos a ponerlo aquí. Equilibrio de traslación. Y el otro sería equilibrio de rotación. Entonces, el equilibrio de traslación es más que nada para que el objeto, en este caso la viga, no se mueva ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y el equilibrio de rotación es para que esta viga pues no rote sobre un eje en específico. Puede ser cualquier punto, pero la idea es que no tampoco rote. Entonces hay que asegurar estas dos condiciones para poder analizar las fuerzas y de ahí obtenemos más o menos la fuerza ejercida por la pared. Entonces, esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora, también en estos problemas que nos hablan de estática, ¿sí? Tenemos que también realizar el diagrama de cuerpo libre. Siempre es importante. Y bueno, vamos a realizar este diagrama. En este caso de la viga sería. A ver, vamos a recortar. Ya, acá tengo la viga, así lo he separado de todo el sistema, para poder hacer el diagrama de cuerpo libre. A ver, no quiere, ya, ahora sí. El DCL. Diagrama de cuerpo libre, bueno, es un diagrama donde se ponen las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este caso siempre vamos a poner que en un cuerpo siempre va a actuar la fuerza de gravedad. Bueno, y como la viga es un cuerpo uniforme, entonces la fuerza de gravedad actúa en su centro de masa. Y el centro de masa es el centro geométrico de la viga. En este caso es la mitad, ¿no? O sea, aparentemente justo a la mitad de la viga. ¿Qué más? ¿Qué fuerza más hay? A ver, también hay acá, ¿no? Vemos que acá se ejerce una fuerza. A ver, claro, se ejerce una fuerza sobre este objeto. Y bueno, este objeto, eh, que es la carga, pesa 10.000 kilogramos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Aquí, si hacemos diagrama del cuerpo libre de este objeto, pesaría 10.000 kilogramos, entonces acá sería masa por la aceleración de la gravedad, que sería 10.000 por 10, 100.000. 100.000 newtons, que se puede poner también como 100 kilonewtons. Y para asegurar que este cuerpo también esté en equilibrio, pues la fuerza de acá del ganchito tiene que ser también 100 kilonewtons. Y por la tercera de Newton, y esto también se mantiene en equilibrio,
la fuerza de acción y reacción son iguales. Y acá también tiene que ser 100 kilonewton. Entonces, para la viga, el ganchito le ejerce una fuerza de 100 kilonewton. Ahora, ¿qué más fuerzas hay? La tensión también. Acá, una tensión. Y también existe una fuerza de contacto que le ejerce la pared a la viga. Esta fuerza se va a llamar la fuerza de reacción, pero no debemos confundir con la fuerza normal. Son dos cosas diferentes. La fuerza normal eh, viene a ser la fuerza que ejerce un cuerpo, la superficie de contacto, pero es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, miren, voy a poner fuerza normal. Vamos a dibujar acá de una caja. Entonces, en esta caja, pues obviamente actúa el peso y la fuerza normal es la fuerza que ejerce el piso, en este caso, a la caja, pero esa fuerza tiene que ser perpendicular justamente a esta superficie, que es el piso. Entonces la fuerza normal es así, formando 90 grados. ¿Y qué pasa si la caja estuviese así, digamos? Pues obviamente acá la fuerza normal pues sería así y forma 90 grados. Entonces la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Eso hay que tener en claro. En cambio la reacción eh, simplemente es la fuerza resultante que ejerce las superficies de contacto hacia un cuerpo. Este puede ser, no necesariamente tiene que ser perpendicular a la superficie. En este caso, el piso le ejerce una fuerza, que solo es una fuerza a la caja, y pues esa fuerza es perpendicular a la superficie. Y también esa fuerza coincide con la reacción, porque es la única fuerza pues que actúa. Pero ¿qué pasaría si acá hubiera una fuerza normal y digamos que el piso sea rugoso, o sea, haya rugosidades por acá, y hay una fuerza de rozamiento, acá, fuerza de rozamiento. Entonces, eso también es ejercido por el piso, pero la reacción sería la fuerza normal más la fuerza de rozamiento, o sea, sería una suma vectorial de ambas fuerzas. Ahora vamos a ponerlo así. Aquí está la caja. Entonces, más o menos, la reacción sería, la suma vectorial de esta fuerza sería más o menos así. Y esa es la reacción que ejerce el piso sobre la caja. O sea, la reacción es la fuerza resultante que ejerce la superficie de contacto sobre un cuerpo. En cambio, la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie, pero que es perpendicular a esa superficie. No sé si se quedó claro en esa parte. O de repente tienes alguna duda. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la explicación del diagrama de cuerpo libre que teníamos en la viga. Acá, pues, como habíamos dicho, existe una fuerza normal y también puede haber una fuerza de rozamiento, o también no la puede haber. ¿Por qué? Porque no hemos analizado aún en su totalidad. Entonces, eh, vamos a ver de acuerdo a nuestro análisis si es que hay o no lo hay. Pero generalmente siempre la hay. Entonces vamos a poner una fuerza de rozamiento acá. Pero también puede haber una fuerza de rozamiento que no es acá. O sea, puede ser que al final la fuerza de rozamiento sea así. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber? Bueno, en realidad no hay ningún criterio para saber cuál es cuál.
o qué camino elegir. En realidad, podemos elegir cualquier camino y vamos a llegar al mismo resultado. Digamos que en realidad hay una fuerza acá, pues entonces estaríamos bien. Pero digamos que la fuerza no sea así. Digamos que la fuerza en realidad sea así y así no. Entonces, al final, cuando trabajamos así, esto lo que nos va a dar es un valor negativo. ¿Y qué quiere decir? Que en realidad la fuerza que estábamos asumiendo, pues no era así, sino era en su dirección contraria. Entonces, simplemente no hay que preocuparse por eso. Entonces, al final nos va a salir. Si es que siempre y cuando analizamos bien el sistema. Ya bueno. Vamos a analizar de esta manera. Vamos a asumir que la fuerza de rozamiento esté ahí y obviamente la reacción pues sería así. Así sería la reacción. Y bueno, esta reacción forma un ángulo con la horizontal, que viene a ser θ. Entonces, ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre completo de la viga. Y bueno, ahora falta analizar, o bueno, generar las ecuaciones dinámicas para poder garantizar el equilibrio de esta viga. Como nos piden, acá nos piden algo, sí, creo que es, determine la tangente del ángulo que forma la fuerza ejercida por la pared sobre la viga con horizontal. Como nos piden fuerza ejercida por la pared, es una fuerza resultante, y eso se le llama reacción sobre la viga con la horizontal. Justamente tangente de θ, ¿no? Entonces, lo que nos piden, vamos a poner acá, lo que piden es tangente de θ. Ya, eso es lo que piden. Y bueno, ese tangente de θ, si lo observamos acá gráficamente, se puede, se puede hallar como el módulo de la fuerza de rozamiento sobre el módulo de la fuerza normal. Lo pongo módulo porque no quiero que haya signos, ¿no? O sea, normalmente no creo que haya signos negativos acá. Entonces, lo vamos a poner un módulo. Ya, ahora sí vamos a analizar, vamos a analizar con las ecuaciones dinámicas. Bueno, dinámicas no, sería con ecuaciones que garantizan el equilibrio, ¿no? Dinámica es más que se mueva o algo. Ya, ahora sí. Entonces ya tenemos una fuerza normal, tenemos una fuerza de rozamiento, tenemos la tensión, tenemos la fuerza de gravedad, tenemos esta fuerza que es 100 kilonewton. Ah, verdad, la fuerza de gravedad también se puede hallar, ¿no? Fácilmente. Como la viga pesa, pesa 5.000 kilogramos, entonces la fuerza de gravedad sería 5.000 por 10, 50.000 newtons, que viene a ser 50 kilonewtons. Y ya está. Entonces, acá lo recomendable es todo descomponerlo o sea, descomponer esta fuerza, la fuerza de tensión, en una componente horizontal y una componente vertical. De esta manera, pues, simplemente nos fijamos en la horizontal, las fuerzas tienen que sumar cero, y en la vertical las fuerzas tienen que sumar cero. Y sería más rápido. Entonces, para eso, pues vamos a descomponer esta fuerza en dos fuerzas, que sería acá, T, verdad, el ángulo nos falta, ¿no? A ver. Bueno, el ángulo acá sabemos que es 53. Ay, el ángulo acá es 53, entonces acá debe ser 37, porque suman 90. Entonces acá el ángulo es 37. Y por lo tanto acá sería T coseno de 37. Y si lo descomponemos acá, sería T seno de 37. Entonces, por conocimientos de trigonometría, se puede descomponer este vector de la tensión. Y bueno, ya tendríamos todas las fuerzas simplemente tanto en la componente horizontal, en la componente vertical, y ahí ya
se puede analizar mejor. Bueno, vamos a poner sumatoria de fuerzas en la horizontal, nos tiene que dar 0. Entonces, acá hay en la fuerza horizontal solo hay dos. Solo es fuerza normal y este de aquí, que es T coseno de 37. Entonces, vamos a poner fuerza normal es igual a T coseno de 37. Esto es en módulo, ¿ah? No es que sea vectorialmente. Lo estamos haciendo en módulo para que sea más intuitivo de analizar. Ya, hasta ahí creo que sí se entiende, ¿no? A ver, ¿me confirma? Ya, perfecto. Entonces, la fuerza normal es igual al T coseno de 37 en módulo, porque obviamente tienen direcciones opuestas. Y en la sumatoria de fuerzas en la vertical, también tiene que dar 0. ¿Qué sería? A ver, fuerza de rozamiento sería fuerza de rozamiento más acá que es 150 da igual a T seno de 37. Porque sería las fuerzas de abajo, que sería fuerza de rozamiento más 150 kilonewtons, y la fuerza de arriba, que es T seno de 37. Ya, hasta ahí tenemos las dos ecuaciones, que estas ecuaciones nos garantizan el equilibrio traslacional, ¿no? Que no se mueva ni arriba ni hacia abajo, y esas cosas. Ya, pero ahora con estas ecuaciones no podemos resolver mucho, o sea, tenemos muchas variables aún así. Entonces, lo que podemos hacer es usar la condición del equilibrio rotacional, o sea, garantizar de que la viga pues no se mueva, o no rote, mejor dicho. Entonces no sé si habrás visto el concepto de torque. Supongo que sí has visto el concepto de torque. Ya bueno, igual lo vamos a explicar, ¿ya? Lo vamos a explicar, sí, al calco está, sobra tiempo, sobra espacio todavía. Acá a un lado. Bueno, el torque es una manera básica de entender, es la capacidad que tiene una fuerza para generar un giro hacia un cuerpo sobre algún eje específico. Por ejemplo, si tenemos una madera acá, y pues digamos que acá hay un punto fijo, ¿no? Digamos que acá esté clavado con otra madera, la hayan clavado con martillo, ¿no? Entonces está fijo acá. Entonces, esta madera está estática de momento, pero ¿qué pasa si aplicamos una fuerza aquí? Pues obviamente la madera va a girar hacia acá, o sea, en un sentido horario. Entonces, esa fuerza de por sí genera un giro. Entonces, la idea es saber qué tanto giro hace, o sea, cuál es la capacidad de giro que puede generar esta fuerza. Y por eso se mide el torque. Y bueno, ¿cómo se halla el torque? No lo vamos a hacer de manera vectorial porque no suelen venir en estos tipos de exámenes de admisión de manera vectorial, simplemente de manera así más básica. El torque se halla mediante una fórmula. Es la fuerza por el brazo o la distancia se le llama. La distancia viene a ser, como su nombre dice, la distancia del eje de giro hacia la línea de acción de fuerza, hacia la línea de acción de la fuerza.
Ajá, así. Ya, bueno, ¿y qué me refiero con esto? De repente no se entiende muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner el ejemplo de la madera, pero ahora que sea un poco, que sea recta, o sea, que esté en un estado horizontal, y acá pues hay un punto fijo, entonces yo le voy a generar una fuerza acá. Entonces, como dice la fórmula, el torque es la fuerza, que mueve la fuerza por la distancia. Acá dice la distancia del eje de giro hacia la línea de acción de fuerza. Entonces, el- la línea de acción de fuerza, ¿a qué me refiero con esto? Es simplemente todo esto, o sea, es como que la fuerza lo prolongo, ¿no? En una línea, ya. Y nos dicen distancia del eje de giro. O sea, este es el eje de giro, este de acá, eje de giro. Y este eje de giro, pues, obviamente puede tener varias distancias, ¿no? Pero esta distancia en realidad se refiere a la distancia mínima. Y justamente es cuando la distancia, o cuando esta distancia es una longitud de tal manera que esto sea perpendicular a la línea de fuerza, línea de acción de la fuerza. Entonces, esto justamente coincide con el tamaño de la madera, ¿no? Y eso sería de... Ya, pero a veces no va a coincidir. Por ejemplo, si tenemos así un punto fijo y digamos que acá sea la fuerza, entonces lo que vamos a hacer, obviamente, vamos a hacer primero hallar la línea de acción de la fuerza, y necesitamos hallar la distancia del punto de giro hacia la línea de acción de fuerza. En este caso, la distancia mínima es acá, si te das cuenta. Esto, esto de acá. Y bueno, esa sería la distancia o brazo. Y así demás, así de simple se halla la distancia o brazo. Entonces acá el torque, que se denomina con este símbolo, es igual a la fuerza por la distancia. Y así nomás se puede hallar el brazo, simplemente aplicando la definición, que tiene que ser la distancia del punto sobre la línea de acción de fuerza. Y bueno, esto lo quería explicar porque también vamos a aplicar el torque. Lo vamos a aplicar a este cuerpo. A ver, ¿cómo hago? Ya, a ver un momento. Ah, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya, acá he pegado el diagrama para que sea más fácil la explicación. Ya bueno, entonces acá ya habíamos dicho que la fuerza normal, vamos a poner las ecuaciones de la diapositiva anterior, la fuerza normal está ecuación de 30 y acá era 50 kilonewton. Y la fuerza de rozamiento más 150 kilonewton es igual a 337. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar el torque, que en este caso, lo conveniente, o sea, si te das cuenta, esta fuerza de aquí, esta fuerza va a generar que pues tal vez esta viga se gire para acá, esta fuerza también va a generar que esta viga gire, en cambio esta fuerza va a generar que esta viga gire en sentido antihorario. Y bueno, esto depende, ¿no? Depende del eje de giro que escojamos. Vamos a elegir convenientemente que este va a ser el eje de giro.
Entonces, si ese es el eje de giro, o el punto O, entonces esta fuerza de acá, no va a generar ningún torque. ¿Por qué? Porque justamente actúa sobre el eje de giro. Entonces, el brazo prácticamente es cero, ¿no? La distancia es cero. Igual acá. Entonces, simplemente los que generan torque son estas tres fuerzas. Esta tampoco, porque también esta fuerza es paralela justamente, o bueno, la distancia que hay entre este punto a la línea de acción es cero. En cambio, estas tres fuerzas sí se puede, sí generan el eje de giro. Bueno, felizmente te dan la distancia. Acá creo que la distancia es, a ver, la distancia era 16 metros, allá, 20 metros de largo de la viga. O sea, la viga mide 20 metros. Entonces, si viene 20 metros y la fuerza de gravedad actúa en el punto medio, sería 10 metros. También sería 10 metros. Y esta fuerza de aquí, esa fuerza de ahí actúa cuando la carga se encuentra a una distancia de 16 metros de la pared. Ah, ya. Entonces, esa fuerza que estamos viendo, esta fuerza de acá actúa a 16 metros. Es más o menos así, 16 metros. Y este de aquí, esta fuerza de acá, actúa a 20 metros, ¿no? Porque sería 10 más 10, 20, y entonces esta fuerza, toda esta distancia sería 20 metros. Entonces, normal. Entonces, podemos establecer la, la ecuación de equilibrio rotacional. Ya bueno, entonces, así como hay fuerzas, por ejemplo, en este caso, esta fuerza genera un movimiento a la derecha y esta fuerza genera un movimiento a la izquierda y las dos sumaban cero, entonces, bueno, las dos son iguales en módulo, igual va a suceder con el torque. Esta fuerza va a ser un giro antihorario y estas fuerzas van a ser un giro horario. Entonces, por así decirlo, tienen que ser iguales para que se anulen. Y de tal manera que el cuerpo no rote. Entonces sería el torque 1, que es generado por esta fuerza, sería la distancia, que es 20 metros, por T seno 37, es igual al otro torque, ¿no? Que es 10 metros por 50 kilonewtons. 50 kilonewtons. Más sería 100 kilonewtons por 16 metros. Ujú. Y entonces acá sería, esto es 20 metros, acá es 20 metros, acá es 10 metros, acá es kilonewton, entonces esto sería kilonewton por metro, la unidad, acá es kilonewton por metro, y como acá es metro, obviamente este tiene que ser kilonewton por metro. O sea, al final, esto nos va a dar, o sea, al final vamos a obtener TSN37 como la unidad de kilonewton por metro. Eso es para ordenarlo mejor. Ya bueno, entonces sería 20 por TSN37 es igual a 10 por 50, 500 kilonewton por metro, más 16 por 100, que es 1600 kilonewton por metro. Bueno, es 20 metros. Y bueno, el 20 metros pasa a dividir, que sería T seno 37, es igual a 500 más 1600 es 2100 kilonewton por metro, sobre todo sobre 20 metros. El metro se va y queda, el cero se va, 210 sobre 2
es 105. O sea, T seno de 37 es igual a 105 kilonewton. Y bueno, seno de 37 tenemos que es 3 quintos. Y eso es igual a 105 kilonewton. Y la tensión es 105 por 5 sobre 3. A ver, 105 por 5 sobre 3. Y todo esto kilonewton. Esto sería 35 por 5. 165, a ver. 105 sobre 3, creo que es 339. No, 35 por 5. Ah, no, 175. Ya, ahora sí. 175 kilonewton. Ya, bueno, ya tenemos la tensión. ¿Y qué nos pedían? Creo que nos pedían el... ya. Nos piden la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, ya. Ya, ya. Ya, bueno, si te das cuenta, ya tenemos la tensión, ¿no? Entonces, justamente aquí, en estas ecuaciones, como ya tenemos la tensión, es un número, coseno de 37 es un número, ya sale la fuerza normal. Y la fuerza de rozamiento también sale, porque eso también sería un número, eso también es un número, y bueno, en realidad ya salió ya la respuesta, ¿no? Pero vamos a verlo. Vamos a poner aquí reemplazando en la tensión, en las ecuaciones. Tenemos, a ver, la fuerza normal era igual a T coseno de 37. Entonces, la fuerza normal en módulo va a ser 175 kilonewton por coseno de 37. Pero coseno de 37 es 4 quintos. Y bueno, la fuerza normal sería entonces, a ver, sería 175 entre 5, 35 por 4, 5 por 4, 20, 140, 140 kilómetros. Ya, entonces ya tenemos que la fuerza normal es 140. Y en el otro lado sería fuerza de rozamiento es igual a 150 kilonewton. No. Fuerza de rozamiento más 150 kilonewton es igual a T, que T vale 175 kilonewton por seno 37, pero seno 37 es 3 quintos. Entonces, fuerza de rozamiento es igual, acá sería 35 por 3, 105. O sea, 105 kilonewton menos 150 kilonewton. La fuerza de rozamiento sería menos 45 kilonewton. Y acá está el detalle que te había dicho. Sale negativo. ¿Pero por qué sale negativo? No es que esté mal nuestra expresión. Lo que pasa es que nosotros habíamos asumido aquí, acá, habíamos asumido que la fuerza de rozamiento iba en esta dirección. Sin embargo, como nos salió negativo, entonces la fuerza de rozamiento no va en esa dirección. Simplemente va en la dirección opuesta. Y ya está. Así puede pasar de repente puede pasar en algún problema. Y no te preocupes. Simplemente lo cambias nomás. Y así quedaría. Así que no, ese no es problema. Entonces simplemente la fuerza de rozamiento en módulo va a ser igual. Simplemente que estaba en la otra dirección nada más. Pero acá en la respuesta, en la tangente del ángulo sí va a seguir siendo
el módulo, la tangente del ángulo va a seguir siendo el módulo de la fuerza de rozamiento sobre la fuerza normal. O sea, no hay problema en eso. Ya, entonces nos piden tangente de teta, ah, tangente piden tangente de teta, y bueno, este era el módulo de la fuerza de rozamiento sobre el módulo de la fuerza normal. Pero el módulo de la fuerza de rozamiento es 45 kilonewton, o sea, 45.000 en realidad, pero lo vamos a poner, sí, lo vamos a poner 45.000 newtons sobre la fuerza normal. Y la fuerza normal, a ver, la fuerza normal era, ¿cuánto era? 140. 140 por 1000, ¿no? 140.000. Entonces la tangente del ángulo, si simplificamos, serían 3 con ceros. Quinta sería 9 y quinta sería 140 entre 5 es 28. Entonces, simplemente la tangente del ángulo, pues nos sale 9 sobre 28. Y esa sería la respuesta. Creo que sí hay clave. A ver. Sí, acá están 9 sobre 28. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Qué pasó? ¿Qué no entendiste? A ver. Pucha, pucha. No, Gustavo, lo que pasa es que Velo se refería a que expliques qué significa torque. Cuando preguntabas si entendían antes qué significaba torque, Velo respondió eso. Ya, sí, ya lo expliqué ya. Pero aún así, ¿está bien? ¿Quedó bien la explicación? Ya, muy bien. Creo que Leonardo te ibas a continuar, ¿verdad? Exacto. Ya. Voy a compartir pantalla. Ujú. Ok, ok. Buenas noches. Quería complementar algo del ejercicio número 2 que explicó mi compañero Gustavo. Es un detalle muy pequeñito, pero es algo que a mí personalmente me vino en el examen de admisión de UTEC. Y es sobre el sentido de giro ya sea de una barra sobre un eje de giro, ¿no? O así, ya sea de una partícula. ¿A qué me refiero? Esto es necesario definir un sistema de coordenadas. Okay. El eje Y, positivo, negativo. ¿Y qué es eso? Ya, y el eje X, mmm, positivo, negativo, y el eje Z, que no se menciona mucho en los ámbitos escolares. Ya. Listo. Digámoslo así, como yo lo recuerdo, esta pregunta trataba sobre una partícula se mueve en sentido antihorario respecto al eje horizontal X. Antihorario quiere decir esto, ¿verdad? Antihorario. Ya. Algo muy importante que hay que recordar es que cuando se mueve en sentido antihorario y si queremos representar ese sentido de giro de manera vectorial, siempre eso se expresa como K positivo. El vector unitario en el eje Z es K positivo. Porque esta pregunta de admisión respondía que elijas si la partícula se mueve en sentido antihorario, entonces tienes que responder cuál opción es correcta. ¿Cuál sería el vector unitario del
del giro de la partícula es K negativo o K positivo. ¿Cuál de esas dos opciones es? Eso te preguntaban. Y bueno, tú tienes que elegir entre esas dos, pero para eso era necesario saber la teoría respecto a este tema. Y bueno, si gira la partícula respecto al eje X, atento, respecto al eje X, si gira en sentido antihorario, entonces el vector de giro es hacia acá, hacia el eje Z, y eso se representa como K positivo. Pero en el caso en el que la partícula gire en sentido horario, a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Esto quiere decir horario, negativo horario. Ya. Cuando eso ocurre, cuando la partícula va en sentido horario respecto al eje X positivo, el vector unitario en el eje Z sería hacia atrás. Y esto se representa como menos K. Solo eso. Y bueno, la respuesta a la pregunta del enunciado que yo recuerdo era que si la partícula gira en sentido antihorario, ¿cuál sería el vector unitario de ese giro? Entonces la respuesta sería K positivo. Solo recuerden esto, tengan presente esto. Ese es el detalle que quería explicar. Porque también es algo que esto es algo que participa bastante en Torques también. Más adelante en la vida universitaria van a profundizar más sobre este tipo de tema. Solo eso. ¿Se entendió? Gracias. Exacto, Gustavo. Pueden investigarlo también. Hay varias maneras de ver la regla de la mano derecha. Recomiendo que lo investiguen. Listo. Ahora el problema que nos compete. Enunciado número 4. Dice, en el aeropuerto hay una banda desplazadora que se mueve a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo, el cual transporta un paquete de 40 kilos. Determina la energía cinética del paquete. Listo, el tema es energía mecánica. Específicamente en este enunciado nos pide la energía cinética, que la energía cinética es una partecita de la energía mecánica. Ok, la energía mecánica se divide. Limitémoslo a dos tipos de energías. Hasta en la universidad creo que solamente se limitan a estos dos tipos de energía, que es la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Energía mecánica. Ya. Este se compone por dos tipos de energía. Energía cinética y energía ya potencial gravitatoria. Ya. La energía mecánica se expresa, las unidades en las que se expresa es en joules. Y los joules se representan de varias maneras. Puede representarse en newtons por metros, ¿no? También puede representarse en metros sobre segundo al cuadrado por kilogramo. Esas son las unidades en las que puede expresarse los joules. Y también que representan a la energía. Ya. La energía cinética es un tipo de energía que describe el trabajo realizado por un cuerpo que realiza un movimiento con velocidad variable, ¿no? Pero en este caso solo nos dan 0,5, así que asumiremos que pide la energía cinética en ese punto en el que la velocidad es 0,5. Su fórmula es la siguiente. Un medio de la masa del cuerpo por la velocidad en la cual se está desplazando al cuadrado. Esa vendría a ser la fórmula de energía cinética. Y la energía potencial gravitatoria es la energía que presenta un cuerpo cuando está ubicado en una determinada altura, ¿no? Digamos que está en un arbolito. Una semilla, una manzana, no sé.
está colgando dentro de un arbolito. Y digamos que se cae. Y está desde el suelo a una cierta altura, ¿no? En el punto en el que se cae, recorre esta altura hasta llegar al piso, ¿no? Y esa altura que ha recorrido eh, se describe como la energía potencial que tenía almacenada antes de caer. En este punto tenía cierta energía y cuando cayó ya pues se usó esa energía. Ya. Esa energía se halla con la fórmula de masa por la masa del cuerpo que está en una cierta posición, ¿no? Por la gravedad y por la altura. La suma de estas dos energías da como resultado lo que se conoce como energía mecánica. Y listo. Esa es la teoría correspondiente. Y aquí solamente nos pide, lo único bueno es que nos pide solamente energía cinética de este paquete. O sea, solamente esta parte de la energía mecánica, la energía cinética. Y listo, tenemos todos los datos necesarios. La velocidad es 0,5 metros sobre segundo y la masa es 40 kilos. Perfecto. Ya. Recordando la fórmula de energía cinética es igual a la 1 medio de la masa por la velocidad cuadrada, ¿no? Ya. Entonces solo reemplazamos datos. 1 medio de, ¿cuál es la masa? 40 kilogramos. Y la velocidad es 0,5 metros segundo al cuadrado. Ya. Esto vendría a ser igual a 10 joules. ¿Cuánto es 40 entre 2? 20 kilogramos. Y acá es 0,25. Y las unidades dejémoslas expresadas de esta manera. Metros segundo cuadrado. Ya. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a joules. ¿No? Listo. Y bueno, las unidades vendrían a ser esto. El producto de estas dos unidades vendría a ser joules. Y también el producto de este 20 por 0,25 es 10. No, perdón, es 5. Ya. La energía cinética vendría a ser 5 joules. Y listo, esa vendría a ser la respuesta para el enunciado número 4. Y por favor, deseo que recuerden bien esta fórmula porque se va a utilizar en el siguiente enunciado, en la siguiente pregunta de la energía cinética, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí se entendió? Listo. Continuamos. Sí, me corresponde. Sí, ajá. Ya. Ya. ¿Qué dice el enunciado? Una partícula de 400 gramos de masa realiza un movimiento parabólico. O sea, de esta manera, ¿no? Se encuentra aquí y después realiza un vuelo de esta trayectoria. Y así. Una partícula de 400 gramos de masa realiza un movimiento parabólico de caída libre, tal que en cierto momento su rapidez, el módulo de su velocidad, o sea, es 20 metros sobre segundo. Ya. Y el ángulo que forma justo en ese momento con el eje X, es más 330 grados. Podríamos decir que es así. Ya, más 330 grados. Determina la energía cinética de la partícula en el instante en que su velocidad forma 60 grados con la horizontal. La horizontal es el eje X positivo. Y ya. Ok, para esto quiero explicar sobre el movimiento parabólico, ¿no?
Y también se define como si fuese un movimiento de proyectiles. ¿Qué quiere decir? Podemos poner como ejemplo una explosión de un volcán, ¿no? Y cuando un volcán explota saben que desprende tantas, aparte de gases, también desprende distintas rocas, ¿no? Que salen volando en toda la superficie. Y así, la atmósfera. El detalle es que aquí un proyectil realiza, realiza prácticamente un movimiento parabólico, de esta manera. Y acá recordemos que la velocidad siempre, la gravedad siempre apunta hacia abajo, por eso los cuerpos tienden acá. Y ya. Lo que quiero que entiendan es que la velocidad inicial con la cual sale disparado un proyectil, esta velocidad cambia cada vez que realiza movimiento. Aquí, como observamos, la velocidad empieza a reducir su pendiente, ¿no? Su inclinación empieza a bajar un poco y cuando está en el punto más alto en la altura máxima a la que puede alcanzar el proyectil, su velocidad es totalmente horizontal. Y listo. Después de todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Después de que ha subido al punto máximo, tiene que bajar el cuerpo y lo hace con esta forma de la velocidad. El vector velocidad ahora aumenta su pendiente, pero de forma, o sea, hacia abajo, ¿no? Respecto al eje X. El eje X es este. Su velocidad empieza a aumentar y así. Y cada vez que baja, aumenta más. El vector también, vemos que el tamaño del vector de la velocidad aumenta. Y así. Y también atentos con esto, el movimiento parabólico describe dos tipos de movimientos, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre. El movimiento rectilíneo uniforme viene a ser lo que es esto. Este es un componente de la velocidad. La velocidad en todos los instantes, esta velocidad horizontal en todos los instantes, incluida esta, y esta, y esta, es constante, nunca cambia. Este es parte del movimiento parabólico, ¿no? Movimiento parabólico. Describe dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento vertical de caída libre. En el movimiento rectilíneo uniforme su velocidad horizontal siempre es constante, nunca cambia. ¿Ok? Velocidad horizontal es constante. Y en el movimiento vertical de caída libre vendría a ser lo que es esto. Este es el componente vertical o componente Y, ¿no? De la velocidad inicial que era esta. Esta es la velocidad inicial, recordemos. Su componente vertical de esa velocidad es este. Y esto realiza un movimiento vertical de caída libre, ya que cada vez que, por acción de la gravedad, la velocidad vertical tiende a reducirse cuando está subiendo, ¿no? Tiende a reducirse como vemos aquí. Y aquí hasta llegar al punto máximo vemos que la velocidad del componente Y ya es cero, es nula. Por eso que el vector velocidad inicial está totalmente horizontal. Porque acá el componente Y de la velocidad ya desapareció. Se hizo cero ya. Solo queda que sea recto. Recto en el plano horizontal. En el eje horizontal. Y cuando el vector ya llega a su punto máximo, el vector velocidad vertical llega a su punto máximo, ahora tiene que reducirse. Perdón, tiene que aumentar, pero en sentido opuesto, o sea, hacia abajo, ¿no? Y cada vez que cae más, aumenta más por acción de la gravedad. Vemos que están paralelos, la gravedad con el vector componente vertical de la velocidad. Y así. Ok, y también algo interesante es que el ángulo respecto al eje X, ¿no? El ángulo también cambia en todo este proceso. Aquí, en el empiezo, ¿no? Del movimiento, de la explosión, el proyectil tiene un ángulo, la velocidad del proyectil, esta velocidad tiene un ángulo θ respecto al eje X. Y como vemos, si estuvieron atentos, ese ángulo se reduce. Y en este punto se redució completamente. Y aquí aumentó y también aumentó más. Pero podemos decir que el ángulo va en este sentido, ¿no? O sea, es una manera de expresarlo matemáticamente, pero se dice que cuando está aquí es más
digámoslo 10 grados. O póngale más 30 grados. Ya, y aquí se reduce más 20 grados. Y aquí más 0 grados. Y a partir de aquí es cuando ya empieza a bajar el ángulo, ¿no? Menos 10, 20 grados. Y acá menos 30 grados. Y así. Ese ángulo también se puede expresar de esta manera, de manera trigonométrica, ¿no? Como un giro casi 360 sobre el eje X. Lo mismo aquí. Aquí podría ser que más, a partir de este punto, ¿no? Más 300, más 320, pongamos. Más 320. Recordemos que un giro completo es 360 grados, ¿no es así? ¿Cuánto vendría a ser lo que falta en este pequeño espacio para llegar al giro completo? Vendría a ser 40 grados. Quiere decir que este pequeño espacio es menos 40. Ya, menos 40 es lo mismo que decir más 320, trigonométricamente hablando. Y aquí otro ejemplo, hasta llegar a este punto. No. Ya, aquí el ángulo vendría a ser más 300. Ay, perdón. Más 300. ¿Y a cuánto vendría a ser este pequeño ángulo que falta? Vendría a ser 60, menos 60. 60 menos 60 porque está hacia abajo, ¿no? El ángulo está empezando a aumentar hacia abajo. Ya, menos 60. Ya, menos 60 es lo mismo que decir más 300 grados. Teniendo esto en cuenta, podemos entender más o menos los datos que nos ofrece el enunciado. Aquí, como vemos, nos da el ángulo que forma con respecto al eje X positivo es 330 grados. Ya. Para verlo de manera más sencilla, podemos realizar cada velocidad, analizar cada velocidad de manera vectorial y con forma de triángulo, ¿no? De triángulos rectángulos. Aquí hay un triángulo rectángulo, por ejemplo, aquí hay otro triángulo rectángulo. Ah, sí, anotemos los datos. 400 kilogramos de masa, la masa del cuerpo es 400 gramos, perdón. Ya, 400 gramos es lo mismo que decir 0,4 kilos. Es una manera de convertir las unidades. Y bueno, dejamos eso un momento de lado. Ya, ahora lo importante. Una partícula de 400 gramos de masa realiza un movimiento parabólico de caída libre tal que en cierto instante su rapidez, el módulo de la velocidad inicial, ¿no? Quiere decir el tamaño del vector inicial, del vector velocidad inicial, es 20 metros sobre segundo. Y el ángulo que forma en ese momento con el eje X es más 330 grados. Ok, ¿cómo podemos representar esto de esta manera? Recordando la teoría. El componente horizontal de la velocidad está aquí. Y el vertical, otro color, está aquí. Como mencionamos en movimiento parabólico o en movimiento de proyectiles, la velocidad en el componente horizontal X es constante, nunca cambia. Expresémoslo de esta manera la velocidad. Esta velocidad vertical de caída libre podemos dejarla así, pero realmente no es tan necesaria para esta resolución. Y bueno, aquí el dato que nos dan es que la velocidad, la rapidez, el módulo de la velocidad, del vector velocidad, es 20 metros sobre segundo. Quiere decir que el tamaño de este vector velocidad es 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Y el ángulo que forma con respecto al eje horizontal, al eje X, es 330 grados. Entonces, hace un giro hasta aquí, es, ¿cuánto? Más 330 grados. Ya lo que falta para completar 360 es, ¿cuánto? Este ángulo, 30 grados.
Y ya. Podríamos poner el signo, pero nos basta solo con saber el número del ángulo, 30 grados. Ya, hasta ahí. Este dato es importante. Con esto resolveremos, podemos hallar el valor de la velocidad horizontal. Y listo. Algo que me olvidé de explicar es que en ese instante la partícula sale volando y debe ser justo en estos lugares en el que la velocidad tenga esta forma más o menos, ¿no? En estos lugares más o menos de la trayectoria del movimiento parabólico, la velocidad tiene esta forma. Y ya, espero se entiendes. Y listo, quedamos en hallar la velocidad horizontal, ¿no? El componente horizontal de la velocidad. Para eso haremos relaciones trigonométricas. Ok. Velocidad en el componente x es igual a coseno de 30 por 20 metros sobre segundo. Y ya. Velocidad en el componente x, ¿cuánto sería? Aquí es raíz de 3 sobre 2 por 20 metros sobre segundo. Mitad, mitad, 10. Ya. Velocidad componente x es 10 raíz de 3 metros sobre segundo. Listo. Este dato es importante para nosotros porque el hecho de que la velocidad en el componente horizontal sea constante, siempre nunca cambie, nos va a facilitar hallar la otra velocidad en el otro punto que nos dan. Porque nos pide determina energía cinética de la partícula en el instante en que su velocidad forma un ángulo de 60 con la horizontal. Un ángulo de 60 con el eje X. Listo. Como nos dicen un ángulo de 60, no nos especifican el signo. Bueno, podemos asumir que de por sí el ángulo sería positivo, ¿no? Pongámosle ángulo positivo. Ya. Ok, si el ángulo es positivo, ¿qué quiere decir? Que entonces recordemos que el ángulo inicia desde este punto, ¿no? Hacia acá. Si es positivo, entonces tiene que girar en sentido anterior. Entonces tiene que estar justo en uno de estos lugares el ángulo. Digo, la velocidad. Como el ángulo es positivo, entonces eso implica que la velocidad tenga que tener esta forma. O esta forma, o esta forma, o esta forma. Pero nunca esta forma y mucho menos esta de acá. Ya. Como el ángulo es 60, entonces podría tener esta forma más o menos, ¿no? La velocidad. Listo. Ya. Velocidad en componente X. Y el otro vector que falta. Velocidad componente en Y. Listo. Esta es la velocidad que necesitamos hallar. Velocidad en el instante en el que el ángulo es 60 grados. Listo. Y acá, como se dijo, necesariamente el ángulo tiene que ser 60 grados. Ya. Bueno, ya tenemos casi todo listo. Lo único que faltaría es hallar eh, esta velocidad aquí. También podemos hacerlo de la misma manera que hallamos la velocidad anterior con métodos trigonométricos. Y ya. Esta velocidad vendría a ser igual a eh, secante de 60 por velocidad en el componente X.
Mm, Secante de 60 es 2. ¿Y cuánto era la velocidad de dato que teníamos? Velocidad en el componente x. Calculamos que era 10 raíz de 3 metros sobre segundo. Perfecto. Ponemos ese dato ahí. Diez raíz de 3 metros sobre segundo. Y ya. La velocidad justo en el momento en el que el ángulo es 60 grados respecto al eje X sería 20 raíz de 3 metros sobre segundo. Listo, esto también es dato. Y ya, con ese dato podemos hallar la energía cinética de la partícula, ya que como recordamos, pedí que se recuerde hace unos momentos de que la energía cinética se calcula con un medio de la masa por la rapidez que adquiere el cuerpo en ese momento, ¿no? En el momento en el que se pide. En este caso nos piden que en el momento en el que la rapidez o la velocidad forma 60 grados con la horizontal. Listo, tenemos el dato de la rapidez que es 20 raíz de 3 metros sobre segundo. Solo reemplazamos datos como nos piden energía cinética, ¿no? Energía cinética de la partícula. Tenemos el dato de la masa, que es 0,4 kilogramos, porque algo que me olvidé mencionar es que la energía cinética se tiene que expresar también en joules, y que eso quiere decir que tiene que estar en kilogramos y también en metros sobre segundo cuadrado. Por eso es que hice obligatoriamente la conversión de gramos a kilogramos. Y listo. Lo coloco aquí nomás de manera directa. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Eso vendría a ser igual a 0,4 kilogramos, este es coma, sobre 2 por, ¿cuánto es la rapidez? 20 raíz de 3 metros sobre segundo. 20 raíz de 3 metros sobre segundo. Todo eso elevado al cuadrado. Y ya está. Energía cinética vendría a ser mitad, mitad, 0,2. Ya, 0,2 por 400 por 3 por metros sobre segundo al cuadrado. Ya. La energía cinética vendría a ser igual a, ¿cuánto vendría a ser esto? 2 por 3, 6 por 40, 240. 240 joules. Hoy me olvidé de la unidad del kilogramo, pero recuerden que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a joule. Y los números solo se operan y listo. 400 por 3 por 0,2 es 240. Y listo, esa vendría a ser la respuesta. La energía cinética que presenta la partícula en el instante en el que el ángulo es 60 grados respecto del horizontal. Y ya, esa vendría a ser la resolución para el enunciado número 3. Espero hasta aquí se haya entendido la explicación, con la diapositiva inclusive. Si hay algún detalle o una duda que presentan, no hay problema. Puedo volver a explicarlo. Igual tengan presente de que esto también está grabado. No se preocupen. Ok, gracias Juan. Listo, ya culminé. Sí. Ahora sí, voy a presentar pantalla entonces. Continuamos. Bueno,
Siguiente, vamos a hacer acá. Ahora sí, es un ejercicio sencillo de vectores, así que vamos a tratar de resolverlo de la manera más sencilla sin complicarnos demasiado la vida. ¿Ok? Bueno, entonces dice, sean los vectores A ver, vamos a que es 2 menos 3, B y C. Ok, ¿cuál de los gráficos mostrados representa correctamente los vectores D y E? Bueno, los vectores D y E son prácticamente, el vector D es el resultado de operar, multiplicar, digo, 3 veces el vector A, y eso restarle 2 veces el vector B, y a eso sumarle el vector C. Y de igual manera para el vector E. Entonces vamos a hacerlo, es algo sencillo. Vamos a hacerlo aquí nomás. 3 por el vector A, 2 punto y coma menos 3 menos 2 por el vector B, 5,2 más el vector C, que es 0,4. Entonces vamos a sumar eso. Estoy poniendo coma o punto y coma porque cada vector tiene su componente. A ver, cada vector siempre va a tener una componente X y una componente Y. La componente X hace referencia por ejemplo, cuando estamos en el plano XY, tenemos acá el eje X, acá el eje Y, y entonces si X fuera 2, entonces acá en X marcamos 2, y si Y fuera, digamos, 3, entonces acá tenemos 3, digamos, en Y, juntamos, y acá hay un puntito, y ese puntito es el punto donde llegaría la cabecita del vector, o sea, hasta acá hacia atrás, así. Entonces, por eso no estamos sumando decimales, sino son vectores, entonces atento ahí. Seguimos entonces. Para el vector A vamos a multiplicar. Acá en realidad tenemos un nuevo vector que sería 6, menos 9 menos, ahora tenemos un nuevo vector que sería menos 10, sería más, y vamos a multiplicar el menos 2 para cada componente. Entonces sería menos 10 acá, y coma menos 4, y bueno, más, vamos a borrar esto, más 0,4. A ver, tal vez ya lo tienen ustedes. 6 menos 10 menos 4 en el eje X. Menos 9 menos 4 sería menos 13, y si a esto le sumamos 4, bueno, se va, nos queda menos 9. Este es el vector D. Vamos viendo dónde tenemos, ya vamos viendo con un resultado, ya podemos ir probando las alternativas. Entonces vamos viendo, a ver, algún vector que esté menos 4 y menos 9. Menos 4 en X, menos 9 en Y. Acá tengo menos 4 en X, menos 8 en Y. Esta no puede ser, casi, por la componente aquí. Entonces, pero justo acá tenemos un menos 4 y menos 9. Y verificamos si hay alguna respuesta similar. Ah, sí, menos 4, menos 9. Entonces, hay que, no es, ahora, si es que no hubiera habido una respuesta similar, pues fácilmente hubiéramos marcado la B para ahorrarnos tiempo, pero como hay una tercera, pues entonces seguimos con el vector E y vamos a hallarlo. Entonces para el vector E tenemos menos A, que entonces sería el vector A, vamos a verlo ahí, ahí está. Entonces por un menos 1 sería menos 2 y menos 3, no, más 3, más le sumamos 2 veces B, sería 10,4, y le restamos 3 veces C, que sería 0,12. Y bueno, esto sería, a ver, en X tenemos 10 menos 0, 10, y a eso menos 2,
sería 8 en X, y para el caso de Y, eje Y sería 3 más 4, 7 más 12, 19. Así debería salir. A ver, o me he equivocado en algo. A ver, vamos a ver. Ah, no, menos 12, ok. 7 menos 12, en realidad sería menos 5. Ahí sí. Menos 5. Perfecto. Entonces, el otro vector sería, el vector E, es el vector 8 menos 5. 8 y justamente menos 5. Ah, pero cuidado, acá también tenemos 8 menos 5. ¿Cómo reconocemos cuál es el vector? Todos los vectores es como una reglita. Siempre inician. Ahora un vector. Siempre inicia en el punto origen. ¿Cuál es el punto origen? A ver, ahí vamos a verlo siempre. Inician en el origen. ¿Origen de qué? De coordenadas. O sea, y el origen de coordenadas es el 0,0. Y ese punto es justo este. Por tanto, este vector parecía ser correcto por las coordenadas, pero en realidad teníamos que fijarnos que acá iniciara el vector y terminara obviamente en la intersección de las coordenadas 8 para X y menos 5 para Y. Por tanto, esta no es. La respuesta correcta es la D. Y con eso terminamos este ejercicio. Bastante sencillo, ¿se entendió? ¿Todo ahí? Bastante sencillo. Entonces, vamos con el siguiente. Ok, tenemos este ejercicio de acá. Este ejercicio es un poco más analítico, vamos a prestarle más atención. Dice una partícula se mueve en el plano XY, tal que su ecuación de posición es de posición en X, ¿ok? Entonces, ¿cómo entendemos la posición? La posición normalmente se escribe en física como una R. La posición, bueno, vamos a dejarlo ver. Vamos a primero hablar todo para procesarlo. Entonces tenemos una posición en X que está en función del tiempo, se va a variar con el tiempo. Y su ecuación de velocidad es velocidad en Y. Velocidad en Y es esta. La posición se mide en metros, o sea, el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo. Entonces todo bien. Determina el módulo de desplazamiento desde t igual a 2 hasta t igual a 6. Entonces vamos a empezar desde qué es lo que nos piden. Vamos a bajar acá, sería así, imagino. Perfecto. Desplazamiento. Bueno, es una magnitud que se escribe de esta manera. R, variación de R, donde R es un vector. ¿Y qué quiere decir variación de R? Eso quiere decir posición final, R final, menos, ya se le va a quitar la posición inicial. No obstante nos piden el módulo. Entonces, a ver, esto es un vector. A lo que se le puede sacar, a todos los vectores se le puede sacar su módulo. Y un vector siempre es igual a otro vector. O sea, hay que recordar que la posición es un vector. ¿Y por qué es un vector? Me van a decir la posición. Bueno, vamos a ir a un poquito más arriba. Porque como hemos indicado, por ejemplo, hace un momento, una posición siempre se mide, una posición R cualquiera, un RK cualquiera, siempre se mide. Si este fuera nuestro eje, a ver, vamos a, tal vez se puede hacer más bonito esta línea. Se puede hacer líneas. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Póngase, póngase que este fuera nuestro eje Y principal y este fuera nuestro eje X. Atento acá. Entonces la posición, una posición RK, solo nos va a marcar un X y un Y. Y es un punto, tal como hemos analizado hace un momento, es un punto en el plano. Puede ser este, por ejemplo. Y acá está X, acá está Y, que digamos, y acá estaría X. Esta es la posición R de K. Y si yo quiero otra posición, por ejemplo, se me ocurre un R de I. R de I. Este tiene un XY y un YI. Y este es, por ejemplo, digamos, imaginemos que la posición R de I se alcanzó luego de que se haya alcanzado la posición RK. Entonces, pongamos que ha sido acá, digamos, acá fue R de I. R de I. Entonces, acá siempre hay una componente que es el Y de I. Y acá siempre va a haber la componente que es el X de I. Entonces, en realidad, hablamos de vectores. Porque si yo trazo una flechita desde el punto de origen, desde donde se mide hasta acá, es un vector. Es como que decir R de I ha sido un vector siempre. Igual con R de K. Si yo puedo trazar una flechita desde el punto de origen, porque la posición siempre se mide desde el punto de origen, o bueno, el punto de referencia, y va a ser un vector. Por eso es que las posiciones son vectores. Porque tiene, en este caso, componente en X y componente en Y. Sigamos entonces. ¿Todo claro está ahí? Perfecto. Ya. Seguimos entonces. El desplazamiento es este. La ecuación de la velocidad en Y. Bueno, a ver, nos piden el módulo. Entonces, nos piden el módulo. Se escribe de esta forma. Y esto sería matemáticamente hallar la raíz cuadrada de la variación en X al cuadrado más la variación en Y al cuadrado. Ok, perfecto. Esto porque en realidad cuando hablamos de posición final tenemos un X final, punto coma Y final, y a este se le resta el otro vector inicial que es un X inicial, punto y coma, un Y inicial. Entonces lo que voy a tener acá es en sí una resta de entre X y entre Y, y por eso tenemos variación en X al cuadrado y variación en Y al cuadrado, porque cuando se trata de sacar módulo siempre se aplica lo que es el teorema de Pitágoras, o bueno, se le pone una raíz a esta variación. Entonces se nos pide esto prácticamente. Entonces si hallamos X final menos el X inicial al cuadrado, y esto le sumamos el Y final menos el Y inicial al cuadrado, todo esto, pues prácticamente ya tendríamos la respuesta, porque lo demás solo sería sacar una raíz cuadrada. Entonces seguimos con esto. Vamos a hallar entonces cada una de estas partes. El X final, ¿cómo lo podemos hallar? A ver, tenemos una ecuación de posición que es esta. Justo nos van a dar la posición cuando nosotros queramos, pero desde nuestro tiempo inicial es el t igual a 2 y tiempo final es el t igual a 6. Entonces vamos a hallar la posición final. El X final, o sea, es cuando el t es igual a 6. Entonces será 4 más 5 por t, que sería 6. Y esto sería 34. El X inicial sería cuando el tiempo sea igual a 2. Y eso va a ser exactamente 4 más 5 por 2. Y esto va a ser 10, 14.
¿Todo bien? Quedamos ahí. Ahora tenemos que hallar el X, el Y, la variación en Y. O sea, por ejemplo, imaginémonos que ahora estamos en el plano, en el eje Y. Solo en el eje Y. En el eje Y nosotros sabemos que, bueno, este es un eje normalmente es vertical. Entonces pongamos que tenemos un eje Y así. Y tenemos un Y final. Y acá estaba el Y inicial. Entonces si yo resto, si al Y final yo le quito lo que he avanzado hasta el Y inicial, me queda una porcioncita, ¿verdad? Es decir, me queda esto. Y esto es una distancia. Porque si hablamos de metros, una posición final, por ejemplo, cuando un objeto se lanza hacia arriba, una piedra, por ejemplo. Entonces, eh, primero en un momento llega a esta posición Y inicial, luego llega a la posición Y final. Es como que le hemos tomado fotos en cada momento. Pero si yo resto estas distancias, o sea, estas posiciones, en realidad voy a tener una distancia. ¿Cuánta era la separación entre estas? Y esto es lo que vamos ahora a calcular. La distancia entre ese Y final y el Y inicial. Entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, tenemos una formulita bastante especial para hallar esto, que es la distancia como el promedio de las velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial, no, más velocidad, promedio, por el tiempo. ¿Se acuerdan de distancia es igual a velocidad por tiempo? Acá vamos a considerar una velocidad promedio. ¿Por qué promedio? Porque en realidad tenemos dos momentos. Tenemos, bueno, gracias a los datos del problema, tenemos dos, se nos ha proporcionado la ecuación de la velocidad en Y. O sea, puedo hallar la velocidad en el momento t igual a 2 y en el momento t igual a 6. Y con eso, lo único que me basta es hallar eso para así tener lo que sería d, la distancia. Entonces vamos a hallar primero uno por uno. Velocidad final sería con t igual a 6. Entonces la ecuación era 5 más 2t. 5 más 2t, pero t es 6. Este es igual entonces a 12 más 5, 17. Ahora, velocidad inicial era igual a 5 más 2 veces t, pero t es 2. Ahora, el tiempo inicial era 2, así que sería igual a 9. Entonces, si sumamos estas dos velocidades, 17 y 9, tendríamos 26. 26 sobre 2 por el tiempo. El tiempo... Ha habido una diferencia de tiempos, ¿verdad? Primero tenemos un tiempo final 6 menos un tiempo inicial que era 2. Este es en sí lo que tenemos que calcular entonces. Esto es igual a d. Por tanto, acá nos va a quedar 13 y 6 menos 2 nos queda 4. Por 13, 4 por 13, 52. Entonces acá vamos a operar, acá arribita vamos a operar lo siguiente. Bueno, vamos a restar, ¿no? X final era 34 y X inicial era 14, por tanto la resta de esos es 20. Acá entonces tenemos 20 al cuadrado más 52 al cuadrado, y eso le sacamos una raíz. Y eso, cuando saquemos la raíz, nos va a salir 5. Entonces sale 55,7 sacando la raíz cuadrada de esto. Y con eso quedaría. Yo creo que sería el último ejercicio también. Listo. Entonces hasta ahí sería el solucionario del día de hoy de física. Bueno, vamos a enviar la grabación y vamos a subir el video también que está en YouTube para que todos lo puedan usar. Hasta pronto, chicos.